Él vive, amén. Él vive. Si hoy, hermanos, yo tuviera que poner un título a este mensaje, hoy yo hablaría dejándose afectar por el Espíritu Santo. Cuando leemos este pasaje, hermanos, pensamos, meditamos que no fue Jesús el que fue al desierto, sino dice la Biblia que el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto, ¿verdad? Ahí dice la Biblia, usted lo leyó conmigo, dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. No fue Jesús, sino el Espíritu. Ahora, ¿por qué Jesús debió ser llevado al desierto? Fue una pregunta que me hice. ¿Por qué era necesario? Sabemos que Jesús era Dios encarnizado, era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero este Dios estaba en un cuerpo físico, en un cuerpo carnal como el suyo y el mío, con las mismas emociones. ¿Cuántos pueden entender esto? Jesús no era diferente a ningún hombre que está aquí. Tenía emociones, debilidades, virtudes. Tenía sensaciones. Tenía conflictos en su interior. Y como le decía en esta tarde cuando estaba orando, ¿verdad? Y le pedí a Dios esta palabra, comencé a preguntar por qué Jesús tuvo que ser llevado al desierto. ¿Por qué era necesario para el Espíritu Dios tomar a Jesús y llevarlo al desierto? Como le decía, un hombre común y corriente, como nosotros, como cualquiera de los que están acá. Por supuesto que en contextura quizás muy diferente a muchos de nosotros, pero que sí necesitaba urgentemente ser tratado debido a sus emociones. El Espíritu, hermanos, necesita tratar con nosotros, necesita apartarnos y llevarnos y tratar con nosotros. Yo me recordaba cuando el Señor me llamó a mí, y yo creo que en la experiencia de muchos, que somos sensibles al Espíritu, que somos obedientes al Espíritu, que cuando nos llamaban a orar, íbamos a orar. Que cuando nos decían teníamos que ir al punto de predicación, íbamos al punto de predicación. Que cuando nos hablaban de dar, dábamos de corazón. Pero el tiempo, hermanos, comienza a hacer algo. No en todos, pero en la gran mayoría. Y comienza a haber una relación cada día más lejana con el mismo Espíritu, que es contradictorio, porque en la medida de más tiempo, más cerca debiéramos estar de Dios, pero justamente será lo contrario. Es que cada vez que pasa más tiempo, en alguno de los casos más distantes, estamos del Señor. Muchos de los que llevan años en el Evangelio han dejado de oír la voz del Señor, han dejado de escuchar la palabra del Señor para obedecerla, para ponerla por obra. Hoy día se escucha la palabra, se sale de la iglesia, se llega a la casa, se prende el televisor y ya la palabra de Dios dejó de ser. No hizo el efecto con el cual tenía al ver que funcionar en usted y en mí. Porque en la casa se pierde el efecto. Cuando la palabra de Dios se olvida, ya no hay efecto. ¿Me están entendiendo? Tú enciendes el televisor en tu casa y la palabra que viniste a escuchar acá no puede obrar en ti. Y es por estas razones que hoy día vemos a miles
de creyentes lejos del Señor, distanciados del Señor, sin una comunión con el Espíritu de Dios. No oyen la voz del Espíritu. Yo me recuerdo que cuando yo llegué al Señor, yo me volví un poco loco. Estaba escuchando voces. A mí me hablaban de que Dios hablaba, pero honestamente, si les soy sincero, yo nunca creí que Dios me hablara a mí. Quiero ser bien honesto con usted. No creemos que Dios nos pueda hablar porque nos miramos. ¿Quién es Pedro a niñez? Nadie. Como decía el hermano Mario. ¿Quiénes éramos? Creíamos que éramos alguien, pero cuando Dios nos llamó, nos hizo mirar en un espejo, ¿verdad? Y nos mostró un poco de nuestra vida y no éramos nada. Pero de repente se escucha una voz y nos envía a hacer algo que humanamente jamás hubiéramos hecho. La primera vez que oí la voz del Señor, hermano, estando en el paradero allá en la calle Monjitas, cuando yo no sé si algunos conocieron los palomos que subían en la calle Catedral, subían para la dehesa, los que trabajaron en construcción. Estoy hablando de hartos años atrás, hermano, más de 20 años atrás. Subían los palomos para arriba. Y me recuerdo que eran como a las 5:30 de la mañana y estaba en el paradero. Y pasa un hombre que a lo mejor muchos lo conocen, que solo tiene la mitad de cuerpo. Y anda en un carrito de estos con rodamiento y se arrastra con las manitos solamente camina. Y me recuerdo que pasa a mi lado en el paradero desnudo. 5:30 de la mañana. Y justamente yo estaba debutando con una casaca muy linda, la taquillera, de mezclilla. Y la primera vez que escucho yo una voz es que me dice, dale tu casaca. Es algo sin importancia, pero fue la primera vez que yo oigo o escucho la palabra del Señor. Dale tu casaca. ¿Cómo así esta es la taquillera? Empecé como primero pensé que era una imaginación mía. Dije, no, ¿cómo voy a dar mi casaca? No pensaba que era Dios, yo pensaba que era algo mío. Y cada vez más fuerte. Dale. Y el tipo se para ahí, hermano, ahí donde estoy yo, a 3 metros de mí. Yo lo miraba, pobrecito. Dale tu casaca. Y la micro ni venía, hermano. Miraba, dale tu casaca. Y de repente veo los focos del palomo, del primer palomo que pasa. Ahí viene el palomo. Pasó de largo el palomo, no me vio. Dale tu casaca. Aleluya. Me comienzo a desarrollar la taquillera, la matadora. Usted sabe, cuando uno llega al evangelio, usted no está bien convertido, todavía cree que puede pinchar. Y no soporté, hermano, honestamente no soporté. Y voy y le doy mi casaca, me doy vuelta y venía el otro palomo. Y se para ahí el palomo, toma el bus, como si el bus hubiera parado para decirme sube. No parece tan importante lo que le estoy diciendo. Dios tampoco después entendí que Dios no me podía decir algo más grande porque no estaba preparado para algo más grande. Dios me había hablado alguna cosa sencilla, que no era difícil de obedecer. No sé si me está entendiendo. Porque de repente esperamos que el Espíritu de Dios nos habla y nos diga con una voz ultratumba: Jorge, quiero que te levantes y camines y vayas a la casa de la Michelle Bachelet. Y de repente, como una ultratumba, queremos que nos mande a hacer algo que prácticamente es imposible dentro del contexto humano. No. El Espíritu, hermano, cuando se da a entender, comienza con cosas sencillas y ve en nosotros si está la disponibilidad. El Espíritu de Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Pero Dios no hará nada en lo que nosotros, hermanos, no estemos de acuerdo.
Jesús predicaba y decía, cualquiera que venga, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él decía cualquiera, una opción. Una opción. Cualquiera que quiera venir en pos de mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Siempre algo opcional. Él respeta el libre albedrío que nos dio. Él no va a pasar por alto su palabra. Él va a respetar. Entonces Dios te habla por medio de su Espíritu y te dice lo que tienes que hacer. Pero la pregunta es ¿cuánto, si pudiéramos del 1% al 100%, cuánto de nosotros estamos dispuestos a entregarle al Espíritu de Dios para que trabaje en nosotros? Algunos pueden trabajar al 10%, al 20%, al 50%, al 80%, al 90%. Pero Dios no se conforma, hermano, no se conformará, sino hasta que trabaje con nosotros en el 100% de nuestra voluntad. ¿Me están entendiendo? El 100%. Jesús, vuelvo a decir, si mirara a usted y a mí, con emociones, con debilidades, virtudes que de repente esas virtudes se convierten en vanagloria, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano que canta bien, la hermana que canta bien, de repente puede convertirse en vanagloria. Entonces aún tiene que trabajar con nuestras virtudes. Amén. Pensamos que Dios solo va a trabajar con nuestros defectos. Sí, está bien, Dios va a trabajar, pero también quiere trabajar con nuestras virtudes. La jactancia, la soberbia, la vanidad pueden apoderarse de nosotros para conducirnos hacia lo malo. Amén, Señor, amén. Bendito es su nombre. Amén. Para siempre. Amén. Una pregunta: ¿cuánto dominio tiene el Espíritu de Dios sobre ti? Y lo voy a poner como ejemplo. Tengo en mi bolsillo 500 pesos y acá tengo 10.000 pesos. Y tengo que dar la ofrenda y el Espíritu de Dios viene. Y viene a mi vida, viene a mi corazón y me dice: Pedro, yo quiero que me honres con tu ofrenda. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando pongo mi mano en donde tengo los 500 pesos, comienza a pasar un problema dentro de mí. Siento que Dios no está de acuerdo, siento que hay una voz que me dice: no, Pedro, no, yo no quiero esa honra. Y solo Dios se conforma y el Espíritu de Dios se siente satisfecho cuando yo cambio de mano, cambio de bolsillo y obedezco a lo que Dios me está pidiendo por medio de su Espíritu. ¿Cuánto control hay? ¿Hasta dónde vamos a dejar al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros? Aleluya. El deseo de Dios, hermanos, es apartarnos como apartó a Jesús por medio de su Espíritu Santo, tomándonos y llevándonos al desierto para que mueran en ese desierto todo lo que nos sirve para Dios. Jesús, hermanos, yo entiendo que Jesús no hubiera podido comenzar nunca su ministerio si no hubiese llevado o sido llevado al desierto, porque de ninguna manera hubiera estado preparado. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todas las cosas, en todo. Él fue tentado en todo, pero no fue vencido por ninguna tentación. Ahora, cuando vemos esa palabra, ¿verdad? Cuando decimos fue tentado en todo, ¿fue tentado con mujeres? Sí, fue tentado con mujeres. Fue tentado con el tema del dinero, de robar, de tomar lo que no era de él, de mentir, de decir lo que no era, de chismear. Fue tentado. ¿Pero dónde? ¿Dónde trabajaron con él? En el desierto. Fue llevado al desierto. Se cuenta la historia, que a lo mejor usted la conoce, la historia de dos perros. Dos perros de estos expertos perros peleadores que se llaman. El dueño los había adiestrado de tal manera que la gente pensaba que el hombre tenía una comunión perfecta con sus perros. El perro negro y el perro blanco. Y se iba a las peleas de perros. Y todos conocían a sus perros. Y este hombre, de alguna manera, siempre sabía cuál perro iba a ganar cada vez que peleaban. Se hacían las apuestas. Todo el mundo, y el mismo dueño también apostaba.
Y él decía, hoy día va a ganar el perro blanco. Peleaban mañana y decía, hoy día va a ganar el perro negro.